personas o para intervenir en un negocio. O sea, ¿lo entienden? Es el poder que tiene una persona para predominar en otra. Un ejemplo, a ver. Si yo tengo un amigo, Juan por decir, y yo le digo, hoy ¿sabes qué, amigo? Sería bueno que vayas a tomar en una cantina. Le estoy influenciando, ¿no? No te va a pasar nada, anda nomás. Y de repente lo hace, ¿no? Fui una mala influencia para ese amigo. Algo así, la definición. ¿Correcto? Es el poder que tiene una persona para que haga otra persona bien cosas buenas o bien cosas malas. Podemos ser buenas influencias como podemos ser malas influencias. Bien. Acá en el libro de Isaías trata de la historia del rey Usías y del profeta Isaías. Y lo que narra nuestro profeta, el profeta William Marion Branham, dice que fue ungido como rey a la edad de 16 años, jovencito. Imagínense ustedes, ¿quién tiene 16 años acá? 16, nadie, ¿no? 15, 14. Imagínense un niño de 14 años ejerza ser ungido como rey a esa edad. Estar sobre él todo o ser presidente de una nación. Está sobre él toda la responsabilidad para guiar a ese pueblo, a todo ese país. ¿Ustedes han escuchado del país Japón? Japón es gobernado por un emperador, Hirohito. Ahorita está ancianito ya Hirohito. Pero también cuando él fue proclamado como rey, fue como de 14 o 15 años, jovencito. ¿Ven? Entonces, ¿qué dice acá el profeta? Dice, fue ungido como rey a la edad de 16 años, pero tuvo unos padres piadosos, o sea, padres que conocían la palabra, temerosos de Dios. Tuvo una vida buena familiar, tuvo una muy buena familiar. O sea, queremos decir que en su hogar, en su familia, tuvo buenos consejos de papá y mamá, ¿no? O sea, lo encaminaron por las cosas correctas, según con el temor a Dios, ¿no? No lo enseñaron a hacer cosas malas, ni tampoco a que sea un dejado. O sea, yo me imagino que le enseñaron a ser ordenadito, respetuoso, estudioso, ¿no? Esas cosas. Entonces tuve una buena educación familiar. Yo no tuve, por ejemplo, una buena educación familiar. Mis padres se separaron a la edad cuando yo tenía 12 años. Me crié en casa de unas tías, en casa del tío, en la casa de la abuelita, así, ¿no? Entonces, no tuve buenos consejos. Los consejos que tuve en mi adolescencia, en mi niñez, los tuve en la calle. Ya se imaginan ustedes que no fueron muy buenos consejos. Aunque no fui un desobediente, pero no fui educado como debiera ser, ¿no? En cambio ustedes están siendo formados en el temor de Dios, ¿no? Se les está enseñando cosas de la Biblia, cómo ser una buena persona en un futuro muy pronto, ¿no? Muy próximo para ustedes. Hoy en día, el profeta dijo que hoy en día hay mucha gente en el mundo con mucha locura, ¿no? Él dijo que en un muy corto tiempo, cuando él vivía allá, el mundo va a ser toda una locura. La gente se va a ver llena de locos. Se ven muchos asesinatos, se ven muchos robos, mucha delincuencia, ¿qué más? Etcétera, cosas muchas malas, ¿no? ¿Por qué? Porque no temen a Dios, no tienen a Dios en sus corazones. Tenemos en los hogares padres consentidores,
e hijos malcriados, desobedientes. Por ejemplo, si no le compramos algo a un hijo, o sea, a ver, si yo como papá tengo la capacidad económica de poder comprarle algo según lo que quiera mi hijo, yo le voy a comprar, ¿no? Porque ese se antojó, quiere una casaca bonita, ya. Ese te gusta, ya. Si yo tengo la capacidad para comprar, le compro, ¿no? Pero si no tuviera la capacidad económica y viera que él necesita una chompa, un pantalón, no sé, y le compro algo que alcanza mi economía, quizás a él no le va a gustar. ¿Y cuál creen que pueda ser su respuesta? No, no me gusta, no, ¿para qué me compras eso? Yo no te he pedido eso. Entonces, malcriados, ¿no? No son agradecidos por las cosas que uno en sus posibilidades les puede dar, ¿no? Entonces, eso vemos hoy en día en los hogares. Hijos malcriados, desagradecidos, con testalones, desobedientes, hablando vulgaridades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos al otro lado, dice nuestro precioso hermano Bernabé, dice, ahora miremos lo bueno de este mundo. Y lo único bueno que hay en este mundo, dice que somos nosotros, la novia de Jesucristo, los que estamos conociendo o los que somos parte de este mensaje. Porque no estamos locos, ¿no? Estamos encaminados a hacer las cosas buenas, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el profeta nos ha revelado todas las cosas que hay en la Biblia para poder nosotros desarrollarnos como buenas personas, como buenos cristianos, como buenos hijos, como buenos padres, como buenos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, él dice que lo único bueno, que no está loco, somos nosotros, dice. Y eso nos debe alegrar porque no somos parte de ese mundo, ¿no? Ese mundo exterior, que está lleno de locura. El profeta dijo que la cosa que iba a poner o que iba a llenar de locura a las personas, dijo que iba a ser la televisión. ¿Por qué? Dice. Porque vemos personas que se sientan a ver un programa en la TV y están ahí hipnotizados viendo el programa en la TV, por ahí están viendo unos dibujos animados, por ahí están viendo una novela, por ahí están viendo una película, por ahí están viendo un partido de fútbol, no sé, y después sale por ahí una música, y después por ahí vemos películas violentas, de asesinatos. ¿Qué vemos en las películas y las novelas? Adulterio. ¿Qué más vemos? Fornicación. ¿Qué más vemos? Desnudez. ¿Qué más vemos? Infidelidad. Que no te cases con él, mejor así. Vemos puras cosas malas. Y eso no nos da un buen ejemplo para nuestras vidas. Y lo mismo está en el cine. En los cines igualito, igualito, igualito. Vemos películas ahí, personas hablando cosas vulgares, desnudez, ¿no? Y eso dijo, el profeta lo dijo, que la gente iba a poner en locura. Miren, ahora, imagínense ustedes, pónganse ustedes a pensar que un niño de 16 años ha sido como rey o como presidente de una nación, como lo fue el rey Usías, presidente de una nación. Yo me imagino, en mi lugar, yo me imagino que ese niño debió ser formado con unos padres, ¿no? Que lo educaron muy bien, que le enseñaron sus deberes, sus derechos, el conocimiento de la palabra, todo eso, para que él pueda ejercer el destino de un país. Dice que estuvo bajo la tutela de unos padres con muy buena formación. Ahora, el rey Usía, y les hablé de este rey de Japón, Hirohito, ¿no? Debe ser
Dice que en el momento cuando ellos fueron, cuando iban a ser proclamados como reyes, se escuchan murmuraciones en el pueblo. Igual como en la casa también puede haber murmuraciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando uno quiere dar algo a un hijo, el otro puede murmurar, ¿no? Que ¿por qué le dan a él? Eso. Igual. Dice que le dijeron al rey Usías, dice que en su pueblo la gente murmuraba. Sus gobernantes que iban a estar con él también murmuraban porque decían que era un niño de muy poca edad, ¿no? O sea, muy jovencito. No iba a ser un buen líder, un buen presidente, un buen rey. Y la gente murmuraba en las calles también. Imagínense qué es lo que pueden haber murmurado. ¿A dónde nos va a llevar ese niño que no sabe nada, puede ser, ¿no? ¿Qué irá a hacer de nosotros? Pero dice que Usías no llegó a no les tomó importancia a esas murmuraciones y no se dejó llevar por las murmuraciones. Y él comenzó a gobernar su país y comenzó a hacer las cosas correctas porque él temía a Dios. Y todo lo que tocaba el rey Usías, Dios lo bendecía. ¿Sabían eso? Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, lo engrandecía. Él era, dice, un agricultor, un ganadero, todo eso, ¿no? Y le gustaba mucho la agricultura. Y el país salió adelante, y su fama de este rey, de Usías, llegó a conocerse a nivel mundial, en todo el mundo. Querían conocer qué hacía, ¿no? Porque llegó a construir en su palacio, en su castillo, en su fuerte, unos torreones y puso unos cañones, dice. Y cada vez, en esos tiempos había muchas invasiones, ¿no? Pueblos que invadía uno para someterlo, así, ¿no? Muchas conquistas. Y cada vez que iban a querer atacar a su pueblo de Usías, él los bombardeaba con esos cañones, dice, y los derrotaba, y no lo podían conquistar. Y esa fama llegó a nivel mundial en todo el mundo. Y querían conocerlo al rey Usías. Amén. Entonces, él no escuchó la murmuración del pueblo y él siguió adelante, ¿no? Con lo que tenía que hacer, ¿no? Y tuvo un buen equipo, unos buenos concejales, unos buenos ministros, ¿no? Para que le ayuden a gobernar. Ahora, el rey Usías fue una buena influencia para el profeta. ¿Quién era el profeta de esa época? ¿Quién? Isaías. O sea, él fue una muy buena influencia para este profeta. Y Isaías también fue muy buena influencia para el rey Usías. Ambos se influenciaron. Me imagino que el rey le comentaba al profeta Isaías las cosas o los planes que él tenía para el pueblo, ¿no? Igual, ¿no? Dice que jugaban, compartían, hacían compañerismo. O sea, muy buenos amigos eran. Y el profeta era una muy buena influencia para el rey, y el rey también era una muy buena influencia para el profeta. Dice que Isaías lo vigilaba y lo miraba, o las buenas cosas que el rey hacía en ese país. Él tenía muy buenos proyectos para con su pueblo. ¿Y por qué? Porque él dice que era temeroso de Dios. Amaba mucho a Dios. Entonces Dios lo bendecía. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amar la palabra, amar las cosas de Dios, y Dios está obligado a bendecirnos, a apoyarnos, a darnos todo lo que nosotros queramos. Dice el profeta de que nosotros somos responsables de cómo influenciamos a las personas. La muerte no es la cosa más dura que pueda uno tener.
Si no, es el juicio. Después de la muerte, no es la cosa más mala que puede haber hecho uno en nuestra vida, sino es el juicio. Vamos a, vamos a ser juzgados si fuimos o no muy buenas personas, o si influenciamos bien o mal a otras. ¿Bien? Entonces, como hermanos de una congregación, ¿qué debemos hacer para que al hermanito o la hermanita le vaya bien? Darle una muy buena influencia o una mala influencia. Una buena influencia, ¿no? A ver, ejemplo. Si yo le digo a Abby, eh, sería bonito que te pintes, ¿no? Te pintes con cosméticos, ¿no? ¿Sería una buena influencia para ella? O que te cortes el cabello, de repente. Tampoco, ¿no? Y a ver, otro ejemplito, otro ejemplito. Yo no le puedo decir a un amigo, este, vamos a una discoteca a bailar, vamos a un bar a tomar. Sería una muy mala influencia para él, ¿no? Porque yo ya conozco la palabra y sé lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, debemos ser ejemplo para los demás. No debemos hablar cosas vulgares para que ellos nos vean como buenas personas y seamos modelos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ya. Ahora, como el rey Usías veía que Dios lo bendecía en todo era próspero en su gobierno, dice que él llegó a sentir que, que, que todo lo que él hacía era bueno, o sea, él llegó a sentir que ya no necesitaba de Dios y se llegó a llenarse de orgullo en su corazón, se enalteció y ahí fue cuando Dios le mandó un castigo, dice. Llegó al punto hasta que él como rey dice que quería ir a quemar o poner incienso en el altar de Dios. Y eso solo podían hacer los sacerdotes, no el rey. Pero él como se quería hacer autoridad, dice que comenzó a ir con sus acompañantes, con sus séquitos, con sus familiares, con sus amigos, con sus ministros, con sus concejales. Él iba con incienso a quemar al altar, ¿no? Y no era permitido porque solamente tenían los sacerdotes. Dice, cuando él iba, dice, en el camino, venían por atrás como 80 sacerdotes y le decían que no lo haga, porque solamente era permitido para los sacerdotes. Entonces, cuando ellos se acercaron y dijeron, mi rey, no es lícito que usted haga eso, dice que el rey se molestó. Y ¿qué habrá pensado? ¿No? ¿Quién es este para que me dé órdenes a mí? ¿No? Dice que cuando se molestó, cuando se enojó porque le corrigieron, dice que le cayó una plaga en la frente. Dios lo marcó con una plaga, solamente por enojarse. Entonces, ¿cuál es el consejo? No debemos hacer. Póngase de pie, por favor. Todo el mundo está bostezando. Póngase de pie. Entonces, no debemos nosotros como hermanos
meternos en las cosas de otro hermano. Si hay un ministro que está, o un siervo, está haciendo una función específica, yo como hermano no debo ir y quitarle esa función a él, porque a él fue encomendado esa tarea, ¿no? Entonces usted es igual. Si a una hermanita o a un hermanito le ordenan o le encargan, por ejemplo, tal día usted va a tocar el piano, ya lo ordenó el pastor de repente, ¿no? Entonces viene otra hermanita y le dice, no, yo voy a tocar. Y lo saca del puesto, de la posición. Entonces ella está imponiendo. Entonces nosotros como hermanos, dice el hermano Bernabé, no debemos pelearnos o querer usurpar la función que está ejerciendo otro hermano. ¿Amén? Tomen asiento. Entonces él se llenó de orgullo, dice, y Dios lo castigó. Entonces el orgullo, el enojo es malo. No debemos ser orgullosos ni debemos amargarnos. Si a ustedes les mandan a hacer algo, debemos hacerlo con amor, acá en la iglesia o en su hogar. Si papá o mamá les encomienda hacer una tarea, háganlo con mucho cariño, con mucho amor. No vaya a ser que les pase como le pasó al rey Usías. Se amargó y Dios lo castigó. Bien, hermano. Cuando el rey se engrandeció, su corazón se llenó de orgullo. Él trató de tomar el lugar de un ministro. El rey entró al templo a quemar incienso y Jehová lo castigó. Ahora, el profeta Isaías vio lo que le pasó al rey y como que, oh, ¿qué ha hecho? Dijo, ¿no? Él sabía que estaba mal, ¿no? Como que se decepcionó del rey y vio que el castigo que Dios le dio. ¿Y él qué hizo? Porque era su amigo, él lo amaba. Y eso debe ser también ejemplo para nosotros. Dice que él se fue a orar al templo, a pedir, a clamar por su amigo el rey Usías. Fue tanta su desesperación del profeta Isaías que Dios le llegó a escuchar su oración. Y al rey se le quitó la plaga. Entonces, si vemos a un hermano, a una hermana que está pasando por X problemas, aparte del amor que le debemos proyectar, aparte de un buen consejo, lo que debemos hacer es orar por él. Si tenemos alguna diferencia de repente entre hermanitas, por algo que se dijeron, ¿no? Debemos pedirnos perdón y debemos orar los unos por los otros. ¿Correcto? Nosotros no debe haber envidia, pleitos, que tú eres mejor, nada. Todos somos iguales. Que yo sé más que ti, que eso, nada. A Dios nos ve a nosotros a todos igualitos. Ahora, acá el rey se equivocó, ¿verdad? ¿Un pastor se puede equivocar? Sí se puede equivocar. ¿Un profeta se puede equivocar? Sí se puede equivocar. Entonces, si el profeta Isaías fue una buena influencia para el rey, y el rey fue una buena influencia para el profeta Isaías, entonces nosotros también podemos ser una buena influencia para un pastor de repente, ¿verdad? Si es que nos
portamos bien, si es que ven nuestro caminar perfectamente. El pastor puede ver en nosotros un buen ejemplo. Ahora, Isaías vio que el rey en que él confiaba, el rey que Dios lo bendecía a cada momento, había fallado. El más poderoso pastor falla, el mejor esposo falla, la mejor esposa falla, los mejores padres fallan, los mejores hijos fallan, todos fallamos, dice. Pero Dios nunca falla. Isaías vio en su mejor amigo que había fallado. Y a veces nosotros vemos que cuando alguien falla, no hacemos nada, dice. Lo que debemos hacer es orar por ese hermano. Entonces debemos ser una buena influencia correcta para los demás. Debemos de vestirnos correctamente, no ver cosas malas, no hablar vulgaridades. Debemos de vivir la palabra, porque para que Dios nos bendiga, debemos de orarle, pedirle a Dios para que Él nos siga bendiciendo. Y si nos sentimos culpables, en nuestra oración debemos pedirle que nos perdone y Él nos perdonará. Para cerrar, lo que les quiero decir, muchachos, miren, o hermanitos, no debemos tener lo que el hermanito, le escuché al hermano Manuel decir sobre la amistad, algo, ¿no? No debemos hacer grupitos de que yo me junto con ella, con él, o yo me junto con él, nada. Todos somos hermanitos. Sé que hay diferencia de edad de 1, 2, 3 años, pero eso no nos debe impedir de hacer un buen compañerismo entre nosotros. ¿Correcto? Entonces, debemos influenciar ustedes, damitas, buenas cosas entre una y otra. ¿No? Si tienes algo que compartirle, compártele. Si no tienes, no hagan escogencia, ¿no? No te juntes con ella, ¿no? Ella es así, nada, no, a Dios no le gusta eso. Igual para los hombrecitos, ¿no? Todos somos iguales y tanto el pequeñito como el más grandecito tienen la capacidad de entender. Acá no estamos hablando misterios, acá estamos hablando cosas buenas para que ustedes en su niñez o adolescencia, en su juventud, las practiquen. Como yo le dije, yo en mi niñez o a la edad de 12, 13, 15 años, no tuve buenos consejos. Hubiera querido conocer la palabra en ese tiempo, pero algo me llamaba la atención. Por mi casa de mi tía había una iglesia pentecostal y veía que cantaban. Y yo me iba a mirar de afuerita, miraba así por unos huequitos y miraban cómo cantaban. Pero después los amigos me decían, no hagas caso, ellos hacen mucha bulla. Y eso me desanimaba, ¿no? Pero algo me llamaba las cosas a Dios. Cuando yo hacía algo malo y sabía que estaba malo, corría a la iglesia católica, a los santos, a orar y a pedirle perdón, ¿no? A rezar. Pero, o sea, había en mí algo que jalaba, ¿no? A las cosas de Dios. Entonces, debemos influenciar cosas buenas los unos a los otros. Nada de, no, oye, píntate porque es bueno, ¿no? Dios te va a perdonar, Dios conoce tu corazón, nada. Usa pantalones, ¿no? Nada. Ya conocemos que a Dios no le gusta, ¿verdad?
Amén, hermano. Entonces, pónganse de pie, dense la mano, Dios te bendiga, dile a cada uno. Pónganse de pie. Estrénsense la mano. Dios te bendiga, hermana, hermano. Te amo mucho. Así deben ser, ¿eh? Vamos a orar. ¿Hay desayuno? Sí, ¿no? Para que pasen a tomar su desayuno, hermanitos. Cierren su vista, vamos a orar para cerrar la escuelita. Padre bendito, gracias por tu palabra, por tu enseñanza a tus pequeños, Señor. Bendícelos, Señor. Enséñales a ellos que debemos ser buenas influencias para los unos como para los otros, Señor. Permite que seamos buenos ejemplos para la sociedad, para nuestra familia, Señor. Cuídanos en el resto del día, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, y te pido también que bendigas los alimentos, el desayuno que ha preparado la hermanita, cariñosas. Provéele, Padre, y bendice su hogar. Te los pido en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. En forma ordenada, de la primera fila, salgan.